Un saludo muy especial nuevamente con ustedes, Ruth Hidalgo, trayéndoles a presentar en esta oportunidad a una persona de nuestro medio evangélico cristiano. Él es un siervo del Señor. Dios le llamó a las misiones hace muchos años atrás y él ha empezado sirviendo desde su cultura y luego ha salido a otras culturas para servir en el campo misionero. Él fue presidente y director de la FAYENAP. Ustedes dirán, ¿qué será eso? Él nos va a explicar más adelante. También él está como líder y director de un ministerio que se llama RELENAP. También es palabras difíciles de entender, pero él nos va a explicar. Y él está ahora no solamente como misionero, sino que Dios le ha llamado al área pastoral. Está como pastor del Centro Evangélico Misionero de Yarinacocha. Quiero presentarles a ustedes al pastor Rafael Aguanari. Pastor, su saludo. Saludos desde Perú a todas aquellas personas que nos están viendo. Yo les deseo grandes bendiciones de Dios donde están ustedes y que el Señor los bendiga. Pastor, mire, muchas veces las personas nos conocen porque somos misioneros o somos pastores y nos ven predicando al frente, pero no conocen su historia. Y queremos en esta ocasión, en esta primera parte, hablar un poquito sobre dónde nació, su infancia, cómo ha sido su niñez y contarnos un poquito de su cultura. Bueno, yo soy del grupo étnico Shipibo Kunibo, donde el pueblo Shipibo está a la ribera del río Coyali. Nací en la comunidad nativa de Pauyán, que traducido es concha, cocha, o cocha de conchas, algo así. Pero yo nací en un lugar que se llama Progreso, que está casi frente, que ya no existe ahora por lo que el barranco se lo ha llevado y ya no existe el pueblo, ¿no? Pero crecí en Pauyán y en mi infancia trabajé mucho con mis padres. Bueno, me dijeron ellos que era un muchacho obediente, ¿no? Ellos trabajaban en la agricultura, yo los acompañaba y fue un tiempo muy lindo, ¿no? Yo puedo decir eso porque amo, ¿no? Ahora mi pueblo, ¿no? Mi gente, mis amigos, mis contemporáneos, y así iba creciendo cada vez más, ¿no? Y en esa infancia, ¿cómo es que usted llega a conocer el Evangelio? Porque una cosa es la cultura shipiba, y la cultura shipiba, por lo que yo tengo entendido, no existe una religión, ¿no? La religión es shipibo, la cultura es shipibo. ¿Y cómo es que llega a conocer el Evangelio? Mis padres fueron creyentes. Ellos habían recibido el Evangelio por los primeros misioneros que han llegado de la misión suiza en el Perú. Más o menos casi en mi edad, ¿no? 1956. Ellos llegaron y se fueron a la comunidad y compartieron la palabra a mi papá, a mi mamá. Y mis padres ya estaba siendo inculcado a prácticas de brujería. Pero en eso llega el Evangelio y totalmente él dejó y él aceptó a Jesucristo. Y esto me alegra mucho mencionar a mi padre porque fue un pastor laico, no sabía leer y escribir, pero cuando se fue al ejército, ahí aprendió un poco a leer y a escribir, ¿no? Y entonces con eso podía leer su Biblia, ¿no? En 2 o 3 lugares él pastoreó, ya no está en la presencia del Señor. Mire, eso que menciona del ejército, me acuerdo que el ejército se encargaba de alfabetizar, ¿verdad? Sí, sí. Y esa era la labor que se hacía y con eso se ha logrado que mucha gente pueda leer y escribir. Ayudó bastante a mi papá, ¿no? Sí. Ya pudo firmar y pudo hacer algunas cosas también, ¿no? ¿Y usted tuvo educación en su pueblo o tuvo que salir de su pueblo para recibir primaria, secundaria en ese entonces? ¿Cómo era?
Ya, había una escuelita en mi pueblo, de frente a la primaria, y terminé mi primaria. Como no había secundaria, yo tenía que trasladarme a la ciudad de Pucallpa, ¿no? Entonces, para mi secundaria. Ya, entonces vino acá a Pucallpa. ¿Y dónde estudió su secundaria? Ya, primero estudié en el colegio particular de los adventistas, ya, ¿no? Aquí en la ciudad, y después pasé a Yarinacocha, ya cursé hasta tercer año, y de ahí, porque era muy difícil para mí la educación, porque mis padres no podían sustentarme, no podían apoyarme, entonces yo tenía que trabajar haciendo pan, vendiendo curiche, o algo tendría que hacer para poder sobrevivir y estudiar. Entonces ya dejé el estudio así regular, entonces después de trabajar un buen tiempo, ya otra vez me matriculé ya para en turno nocturno. O sea, claro, como todos los trabajadores, sí, ¿no? ¿no? Ya, y así terminé, ¿no? Pero a las justas. Pero bueno, ya terminé mi secundaria. Y eso es la historia de muchos jóvenes, ¿no? Que vienen a la ciudad. También nuestros jóvenes que tienen que trabajar y estudiar. Claro. Nos tocó vivir tiempos difíciles donde nuestros padres no te mantenían, te mandaban y tenías que ver cómo... Nosotros éramos 8 hermanos, ¿no? Y claro, papá, no se podía la educación, pero realmente ya el mandarte a Pucallpa ya era un gran sacrificio, ¿no? Era un gran sacrificio. ¿Y cómo es que decides estudiar? Porque eso es tus estudios de colegio, pero luego tienes un llamado, decides estudiar en el Instituto Bíblico, o cómo es que llegas a esta preparación. Mira, yo acepté a Cristo en la comunidad de Pauyán y también con mis padres. Cuando yo tenía que ir a la secundaria, ya vine a la ciudad de Pucallpa, ¿no? Y ahí me desvié del camino del Señor, ¿no? Estaba viviendo mal, un contexto de cultura diferente, y muchas cosas, ¿no? Que en mi pueblo no había, ¿no? Entonces me desvió del camino del Señor. Pero ya a la edad de 19 años, bueno, yo estaba trabajando en un hostal, bueno, como administrador, bueno, hacía todo, ¿no? En un hostal, ¿no? Y aún hasta mozo he sido, ¿no? Y un día, como que el Señor me llamara, ¿no? Y dice, Rafael, no estás en tu lugar, ¿no? Y me afligí, yo ganaba una buena platita como para mí, ¿no? Y de ahí dije, no, un peso enorme en mi corazón, ¿no? Yo siendo creyente en esta situación, mal con el Señor y todo, entonces fui a un cuarto, había varios cuartos allá, y me arrodillé y empecé a clamar al Señor, Señor, perdóname, perdona mis pecados con lágrimas, así, ¿no? Y no pasé cuánto tiempo fue, ¿no? Más de media hora, no, casi una hora, ¿no? Ahí arrodillado. Y entonces ahí dije, Señor, sácame de aquí, ¿no? Yo quiero estar en tu camino, estar otra vez dentro de tus planes, dentro de tu voluntad. Sé que me he desviado entonces, ¿no? Y salí de ese trabajo, ¿no? En ese tiempo había una librería cristiana, la librería La Verdad, donde los institutos bíblicos ahí ponían sus formularios, ¿no? Para rellenar, ¿no? Y yo de frente fui allá, ¿no? Y saqué un formulario para ir a estudiar a un instituto bíblico de la misión SAM, ¿no? Y rellenando, ya fui a mi pueblo y yo dije, bueno, perdóname porque estaba desviado, ahora me arrepiento, quiero reconciliarme. Y es más, ¿qué me recomiendan para ir a estudiar? Entonces ahí el pastor, bueno, oraron y me dieron visto bueno. Entonces de ahí fui a estudiar en Contamana, en el Instituto Bíblico de Contamana. Ah, en Contamana. En Contamana, Chietipisca, ¿no? Ah, ok. Y ahí estudié tres años, y a la cuarta yo quise terminar, por supuesto, ¿no? Y cancela el instituto, ¿no? O sea, termina el instituto bíblico por muchos problemas que hubo ahí. Ya. Entonces, mi profesor que estaba ahí me dijo, mira, ¿por qué no terminas? Pero vamos a ir a Satipo, ¿no?
que es también el También Instituto Bíblico de la Instituto Misión Bíblico. SAM, ¿no? Ajá. Ya, bueno, ¿no? Y yo no sabía, para mí fue aventuras, ¿no? No sabía cómo ir y resulta que el misionero también iba a trasladar allá, ¿no? Que era mi profesor. Y entonces él alquiló un camión para llevar sus cosas, ¿no? Mesa, silla, todo. Yo me metí ahí, ¿no? Y así fui hasta Satipo. Y me choqué ahí, ¿no? Con la cultura de la sierra, de la costa, porque muchos de los estudiantes que venían eran de la costa, De la costa. Y de la sierra, ¿no? Una cultura muy diferente a mi cultura, ¿no? Yo tenía que, bueno, muy poco hablaba el castellano, que hasta ahora todavía tengo dificultad, ¿no? Y así, pero superé eso, ¿no? Terminé mis estudios allá y terminando ya, el instituto me dice, mira, no nos puede ayudar un año, ¿no? Para supervisar, para acompañar a los estudiantes en las prácticas. Y allá, bien, ¿no? Y así me quedé un año. Y al siguiente año me llega una carta, ¿no? Una carta de la Iglesia Evangélica Peruana, de la Iglesia Grande de Satipo. Necesitamos, ustedes tienen un graduado, ¿no? Ahí mándanos para que nos pastoree, ¿no? Y esa fue mi primera experiencia de pastorear en la iglesia a los mestizos, ¿no? Yo recién terminado mi instituto bíblico y bueno, me desenvolví, me aceptaron la gente, ya estaba trabajando, un año trabajé, ¿no? Después de mi contrato, llega una carta de Lima, ¿no? Y dice, mira, llega una carta al Instituto Bíblico, ¿no? Betania. Dice, mira, ustedes no tienen algún obrero, algún estudiante que ha terminado, ¿no? Necesitamos un obrero para el sínodo de la costa, ¿no? Sí, ahí la IEP, la sí, IEP, sí, ¿no? sí. El sínodo del presbiterio, ya, bueno. Ya, el profesor dice, bueno, tenemos uno, ¿no? Aquí, y viene, mira, hay esta carta, ¿no? ¿Qué piensas? Bueno, voy a orar, ¿no? Porque no va a ser fácil todo eso. Era soltero todavía. Y ya acepté, ¿no? Y me llevaron a Lima, me entrevistaron y después fui al presbiterio de Ica. Para trabajar, como un obrero, ¿no? Para visitar a Nazca, Pisco, Chincha, todo ese sector. Y así, ¿no? Experimenté mucho, ¿no? Sabía que el Señor me está dirigiendo, conociendo y bueno. Sí, muy interesante. Yo de verdad le conocí al pastor y eso en Pucallpa, ¿no? Sí. Viviendo, yo pensé que había estudiado en la IES porque ahí le había conocido. Sí. Pero ya nos va a contar esa parte. Sí. Pero antes de pasar a eso, ¿cómo es que conoce a su esposa? Es antes de venir, porque yo le conocí soltero, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Ya, estaba en la costa, fui a Paramonga y después como que algo, tenía un sentimiento, era como el Señor me guiaba, ¿no? Y como que me dijera, vuelve otra vez a tu lugar, ¿no? Después de trabajar un tiempo con IEP, vine a Pucallpa, en el centro nativo justamente, ¿no? Y ahí estaba una familia, ¿no? Y ahí estaba mi esposa, ¿no? Estaba ayudando en las misiones, ahí con algunas cosas, predicando, enseñando, ¿no? Y ahí la conocí, ¿no? Y yo le dije, bueno, ya lo declaré, pues, ¿no? Y ella había sufrido problemas, ¿no? De infancia y todo eso, ¿no? Me contó y todo. Pero yo sentí que era la voluntad de Dios casarme con ella, ¿no? Y ella me aceptó y después me di cuenta, yo al preguntar, ¿tú tienes a Cristo en su corazón? Sí, claro que sí, ¿no? Solamente que faltaba el discipulado en la iglesia, por eso no había crecido y estaba en muchas cosas, ¿no? Y, ¿sabes qué? Me dice, tu papá fue mi consejero, me dice, ¿no? O sea, ella había aceptado a Jesucristo con su papá. Y había, ¿no? Su consejero era mi papá, ¿no? Y eso fue claro lo que el Señor me ha dirigido ahí. Entonces nos casamos en la municipalidad cuando había el matrimonio masivo ahí.
Ya, y después, bueno, yo no tenía una iglesia, ¿no? Y el cura me quiso llevar a su iglesia, no. Y nos fuimos a mi pueblo, ¿no? Y ahí oraron por mí, siempre así, ¿no? Y así nos casamos, ¿no? Qué bonito, qué bonito. ¿Cómo se llama su esposa? Mi esposa se llama Zaida Zaida. Guaya. Zaida Guaya. Guaya. Sí. Zaida. Mira, interesante, pastor. Yo también he pasado por la iglesia evangélica peruana. Sí. Pero ya después, usted antes, ¿no? Yo tengo Increíblemente muchos que recuerdos la con iglesia ella. evangélica peruana nos ha formado de alguna Sí, manera, sí, ¿no? eso. Tenemos Ajá. esas raíces, esas semillitas también. Sí. Entonces, usted está ya casado, ya tiene familia, ¿cómo es que llega? Yo recuerdo, no quiero saltarme de repente algo de la historia, Ya. pero me acuerdo que usted fue presentado en nuestra iglesia y enviado a las misiones. Sí, y también sí. recuerdo que nuestro pastor Hernán Osorio Osorio, siempre le tenía como su ovejita también, sí, ¿no? sí. Le acompañaba y Ajá. siempre yo veía que tenía tanto estima el pastor para ti, y nosotros estábamos siempre viendo a un joven y de pronto que va a las misiones, o sea, Sí, sí. cuando es llamado a las misiones no es llamado para ir a trabajar al pueblo shipibo, sino a otro pueblo, ¿verdad? A Sí, otra etnia. sí, sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es que llegó a sentir el llamado para ir a servir con su familia a otro grupo étnico? Sí, entonces mi llamamiento, terminé mis estudios teológicos, ya fui con IEP, ¿no? Empezando con Satipo cuando era joven. Y eso vino cuando regresé acá, estaba con mi esposa y creo que un buen tiempo hemos sido miembros de la iglesia, ¿no? Misionera. Misionera, sí. Y le conocí, al pastor Osorio y varios de los hermanos de ahí. Y ahí encuentro una familia de la misión SAM, ¿no? Los BRAC. ¿No? De alguna forma nos hemos conocido y empezamos a hablar de misiones y él habló de misiones, ¿no? Y de lo que yo deseaba hacer, ¿no? El trabajo, entonces, como que era compatible de su charla y mi deseo, ¿no? Entonces él me dice, mira Rafael, me dice, recién habíamos casado ya, ¿no? ¿Qué tal si nos vamos a los Ashénicas? ¿No? Por Alto Ucayali, en Chicosa. Nosotros vamos a vivir algunos años allá y necesitamos compañeros, ¿no? Que nos ayuden. Ya, ¿no? ¿no? Y así lo acompañé a los BRAC, ¿no? Primero yo fui solo, sin mi esposa, y ver todo el lugar, ¿no? Y después de algunos meses regresé, ¿no? Llevé a mi esposa y ahí vivimos 2 años prácticamente. Así empezamos la misión y otra cultura. Y como las personas piensan que los mestizos, la mayoría de mestizos piensan que todo el pueblo indígena, entre Asháninca, Shipibo, piensan que se entienden, ¿no? Pero son culturas totalmente diferentes. Idioma diferente, aún las comidas son diferentes, ¿no? Nosotros los Shipibos comen mucho plátano, ¿no? Pero los Ashánicas comen mucha yuca, ¿no? Para ellos es como el pan del mestizo, ¿no? Cuando ellos no tienen yuca, dicen no tenemos comida, ¿no? Nosotros decimos igual, cuando no tenemos plátano, no tenemos comida. Aunque haya pescado, carne, pero no hay comida. Y las creencias también son totalmente diferentes, sí, las ¿no? creencias son, ¿no? Sí. Muy, muy diferentes, ¿no? Las creencias en los pájaros, en los árboles, en los ríos y cosas que... Sí. Mira, entonces, es tan rico. Yo escucho esto del pastor Aguanari y veo toda una historia, ¿no? Porque Dios cómo le llamó desde un pueblo pequeño, pero ha estado con todas las culturas. Yo estaba pensando solamente 3 culturas, pero estamos hablando de la sierra, de la costa, de la selva, las culturas étnicas entre las amazónicas, ¿no? Es muy rico la experiencia que Dios le ha permitido vivir, ¿no? Y podemos... Y yo quería llegar a este punto, ¿cómo es que usted, porque no solamente ha trabajado con culturas peruanas, sino que más adelante usted viene y trabaja con culturas
europeas. Pero antes de ir a eso, yo quiero, ya usted está con los Ashani, que se está trabajando. ¿Cómo es que usted llega a ser miembro de la FAYENAP? La FAYENAP es la Fraternidad de Iglesias Evangélicas de la Amazonía Peruana. ¿Cómo es que llega ahí? Bueno, trabajé con la misión, con el respaldo de la misión SAM, 13 años. El neto con Escénicas del Gran Pajonal. 13 años con Escénicas. ¿No? Y de allí el misionero tenía que salir, ¿no? Con quien trabajábamos, la familia salió de la misión y se fue, y nosotros quedamos, ¿no? En eso regresamos a Pucallpa, y una mañana viene el director de la misión suiza en el Perú. Me estaba, ¿no? Rafael Abanari. Sí, aquí está Rodolfo, ¿no? Y vino y dice, ¿sabes? No quiero hablar contigo, ¿no? ¿Podrías ir a una comunidad donde va a haber cursos, ¿no? Cursos para que puedas dictar, para que puedas enseñar, ¿sí? No, he preguntado a 2 de ellos, pero no, o sea, 2 de mis paisanos, ¿no? Y no pero podían. No podían, ¿no? Entonces yo le dije, sí, yo puedo, ¿no? Entonces, como estaba libre, ¿no? Entonces, hice un viaje a los Huambizas, ¿no? Por primera vez, fuera de los Ashánicas, ¿no? Y era por el norte del Perú. Y pasé con un misionero y empezamos a trabajar ahí, enseñando, testificando, qué sé yo. Y fue muy bueno, ¿no? Y cuando regreso, el director de la misión suiza, ¿no? Quería hablar conmigo. Y me dice, ¿sabes? Este es el tiempo que nosotros hemos orado por ti, ¿no? Nosotros queríamos que tú trabajes con nosotros para las misiones aquí en la Amazonía. Y como ya no estás con la misión SAM y no estás con los Ashénicas, entonces sí podría ayudarnos, ¿no? En viajar a las comunidades de la Amazonía y también que enseñes aquí en Viena, ¿no? Bueno, estaba disponible, ¿no? Y Viena es el Instituto Bíblico de la Amazonía, ¿no? Donde vienen de todos los grupos étnicos también, ¿no? La misión y ahí administrado reciben. Por la misión suiza, ¿no? Entonces, para los que no conocen, la misión suiza también hace un trabajo muy arduo en la capacitación y entrenamiento de los líderes de los diferentes grupos étnicos. Y también asesora la FAYENAP, ¿no? Sí. Y la FAYENAP tiene no solamente la misión suiza de asesores, ¿no? Sino a otras organizaciones. También trabaja muy estrechamente con la misión SAM, con los segadores, y bueno, con diferentes organizaciones. Para hacer, es una red, digamos, una red para poder unir ya las iglesias existentes. Exacto. Porque los grupos étnicos ya tienen su propia iglesia, tienen su propio liderazgo, ¿no? Cosa a veces que las personas no saben, no piensan que nosotros estamos dirigiendo y haciendo todo, sino ellos ya tienen su propio liderazgo, ¿no? Sí, iglesias formadas con sus pastores, líderes, asociaciones de iglesias y así, ¿no? Y esos pastores que se han capacitado, ya sea, algunos se han capacitado en Iviena, algunos se han capacitado en la IESH, algunos se han capacitado en diferentes centros, ¿verdad? Sí. Y la FAYENAP los une. Le da la cobertura, ¿no? Le das cobertura. Ahí, ¿no? Sí. Muy bien, y entonces, ¿cómo le ha sido? Porque ¿cuántos años ha estado ahí en la FAYENAP? Bueno, entonces la misión suiza me dice, bueno, vas a trabajar con nosotros enseñando en la Iviena, viaja a las comunidades y también, ¿no? La FAYENAP está pidiendo un asesor, ¿no? O uno que ayude, ¿no? Necesita líderes, ¿no? Entonces, en una asamblea, a ver, no sé, fue la segunda o la tercera asamblea en tiempo, y no se llamaba FAYENAP, sino Iviena, Instituto, Iglesias Evangélicas Nativas de la Amazonía. Pero como se confundía con otras asociaciones, entonces han puesto FAYENAP, ¿no? Fraternidad de asociaciones. Y entonces me nombran a esa reunión, esa asamblea anual, como presidente, ¿no? Y desde allí, ¿no? Vine a ser vicepresidente, presidente, y al final me nombran como director ejecutivo, ya último, ¿no? Los últimos años.
Señor, realmente el Señor me ha dado oportunidad para aprender muchas cosas en el camino. No fue fácil, ¿no? Trabajar con personas, trabajar con diferentes culturas, ya, y aprendí a convivir con los suizos, ¿no? Ya que primero yo estuve con los americanos, con la familia americana, y los suizos, y en la misión suiza viene no solamente suizos, sino también vienen alemanes. Y de otros. Sí, las personas piensan que los gringos son todos iguales, ¿no? También, ¿no? A los europeos les dicen gringos, y son europeos, sí, ¿no? Sí, y es toda una cultura diferente, ¿verdad? Sí, fue interesante conocer, ¿no?, a ellos. Y ahí entendí de que hay una riqueza, ¿no?, de cultura, ¿no? Tanto mi cultura de la Amazonía, como la cultura europea, americana. Es muy lindo, ¿no? Cultura que el Señor nos ha dado. Y yo creo que es una cultura celestial, ¿no? Porque estamos preparándonos, porque en el cielo no vamos a tener, digamos, esas diferencias como ¿no?, hay acá, ¿no? Pero estamos viviendo lo que va a ser en la eternidad, ¿no? Claro. Una riqueza. Y eso es lindo, ¿no? Sí, eso es muy lindo. Mire, también yo me acuerdo, de verdad que vi su trabajo de muy cerca, porque nos tocó también servir juntos con la Red Amazónica Peruana. Así es. Y el hermano Rafael fue el director general de la Red Amazónica Peruana. Primero empezamos. Sí, yo estaba como coordinadora de informaciones y usted era coordinador general, y me tocó trabajar bajo su liderazgo y fue una experiencia muy linda, ¿no? Un gran apoyo también. Sí, aprendimos bastante, y ver cómo el trabajo que el hermano Rafael hacía para mí era muy impresionante, ¿no? De liderar y unir todas las organizaciones misioneras, ¿no? Que era una red donde teníamos que estar, y sigue la red, no es que ha terminado, sino que sigue la Red Amazónica Peruana. Entonces, cuéntenos, estamos hablando de las culturas y lo difícil porque una cosa es ya vivir con la cultura americana, la cultura europea, pero ahora también está más en la cultura, con la cultura mestiza. ¿Hay alguna diferencia o cómo se siente, o ya es normal navegar con todas las culturas? Sí, es normal, ¿no? Antes fue más difícil, pero ahora como que estamos conviviendo con esas culturas, ¿no? Nosotros, los indígenas, han superado mucho también, y los mestizos han entendido al indígena, ¿no? Claro que algunos todavía no dicen que, bueno, son indígenas, pero ahora no hay mucho de eso, ¿no? Los extranjeros, bueno, más cerca quieren trabajar con los indígenas. Sí. Bueno, es muy lindo poder ver cómo Dios abre camino en medio de todas estas diversidad. Así es. Y pues realmente somos ciudadanos del reino, porque estamos viviendo y navegando en diferentes culturas. Cuéntenos de sus hijos. Bueno, tengo 4 hijos, 3 mujercitas y el último varón, ¿no? La mayor ya tiene su esposo y tiene 2 hijos. O sea, ella es abuelo. Ya soy abuelo, ¿no? Y la segunda y la tercera no se casan todavía. ¿No? Hasta ahora todavía no casan. Pero el último, el varón, sí, también se casó. Mira. Se casó con una mestiza de Lima y también tiene 2 hijos. Una mujercita y un varón, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? Porque sus hijos han aprendido a vivir entre todas las culturas, y de verdad que para ellos es natural y normal, no hay ningún choque cultural, ¿no? Sí. Y como la esposa tenía ciudadanía americana, entonces fue muy fácil llevar al extranjero, y ahorita también mi hijo es ciudadano americano. Wow. Con sus hijos, ¿no? Justamente ahorita están allá, ¿no? Y eso me estaba olvidando de preguntarle, porque usted ha viajado por muchas partes del mundo. ¿Cómo es que llegó a viajar? Porque creo que ha estado por Europa, Estados Unidos. Cuéntenos un poquito de su... Sí, fue más por el trabajo.
más por el trabajo, y como estaba trabajando con los grupos étnicos de la Amazonía peruana, misioneros primero de Norteamérica, habían organizado un congreso de misiones, ¿no? Entonces, ellos solos no querían exponer el tema, ¿no? Sabían todo de los indígenas, ¿no? Porque eran misioneros de los diferentes grupos étnicos. Pero el coordinador o la directiva que organizaba este congreso, pensó, ¿por qué no traemos a los indígenas mismos? ¿No? Que ellos hablen, ¿no? Que ellos den testimonio, ¿no? Ellos mismos, no otra persona, ¿no? Entonces, de esa manera nos invitan a los líderes, ¿no? Los 4 líderes indígenas, ¿no? De diferentes grupos étnicos. Ya, y viajamos a los Estados Unidos por primera vez, y todo diferente, y muy difícil para mí, para viajar allá, por el idioma, ¿no? Que no conocía inglés, y bueno, que nosotros teníamos que dependernos de otro para que traduzca cada pregunta, ¿no? Y también y todo el movimiento en el aeropuerto, ¿no? Las escalas que teníamos que hacer, fue difícil, ¿no? Pero poco a poco lo aprendí, y ya viajé 2 veces sin nadie, ¿no? Sin nadie. ¿Cómo el Señor puede hacer las cosas, ¿no? Y uno no espera, uno no piensa, bueno, yo voy a hacer algo, ¿no? Pero solamente el Señor abre las puertas y uno simplemente camina. Sí. Uno cuando está en los caminos del Señor, realmente el mundo es tan pequeño, ¿no? Sí. Porque a veces cosas que uno jamás ha imaginado hacer, lo hace, ¿verdad? Sí. Y eso es por la gracia de Dios. Así es, ¿no? Simplemente, ¿no? Y para Europa también fue así. La misión suiza, o sea, allá en Europa lo denomina Indicamino. Había cumplido 50 años de misiones, ¿no? Entonces, de Europa pide a la misión suiza acá en Perú, bueno, búscanos 3 personas, ¿no? Para que nos honre con su presencia, ¿no? Uno de la costa, uno de la sierra y uno de la selva. Y de la selva me toca a mí, ¿no? Fuimos entre 3 personas varias horas de vuelo, 13 horas en el espacio, y después escala, más escala. Fuimos a ver, ¿cómo se llama? Holanda. Ajá, la conexión en La Ámsterdam. conexión en Ámsterdam, después a Zurich, pues, Yeah. ¿no? Y como Alemania está frente de Suiza, entonces ahí en carro fuimos a Alemania, o sea, visitando todo. Conociendo, ¿no? Más bonito. Sí, qué lindo. Dando testimonio en las iglesias. Y fue algo tremendo, ¿no? Que podemos experimentar. Qué bien. De verdad es un privilegio poder ser ciudadano del reino. Yo digo eso porque eso, ¿no? es lo que Dios hace, y también hace Pablo, recordando a Pablo en las Escrituras, viajando, yendo. Y uno dice, tanta plata tiene, no, por la gracia de Dios. Sí. No tiene ni un solo, inclusive, ¿no? Y comes bien, duermes bien, y paseas. Y también ha sido varias cosas chistosas en el camino. Muchos quieren estar donde estás, pero no saben que no exacto. ¿No? Una vez alguien me dice, Pastor Rafael me dice, ¿sabes qué? Quiero ser como tú, ¿no? Que viaja por todos lados, empieza a servir, ¿no? Sí, como así que es. uno mismo no ha alcanzado esas cosas, Sí. ¿no? Dios ha hecho grandes cosas. Bien, entonces viajando y saliendo, y luego ahora ¿cómo llega a ser pastor de una iglesia aquí en Yarinacocha? Bueno, salí de la dirección ejecutiva de una red que se llama la Red Transamazónica, también donde trabajé también paralelo con el trabajo de Fallenap. Ese ¿no? es RELENAP, ¿verdad? No, es otro. Otro. Red Transamazónica agrupa a varias redes de diferentes países. Ok, ya. Sí, y RELENAP es parte de la red Transamazónica. Yo era director por varios años, y de ahí salí de la misión suiza también, porque veía que creo que
era otro tiempo, ¿no? Otro espacio que el Señor abría para mí, ¿no? Entonces, en eso, bueno, trabajé con la Red Transamazónica y después salí en el 2013, ¿no? de ese trabajo. Y bueno, pero todavía era parte del equipo, ¿no? No era director, pero era parte del equipo. En eso, nosotros buscamos a qué iglesia ir, ¿no? No éramos miembros de ninguna iglesia. Era más como con donde congregarse, ¿verdad? ¿Dónde congregarse? Porque estuvimos en la Buena Semilla cuando estábamos trabajando en Painá, y antes en la Misionera cuando estábamos recién empezando, y así, y no tenemos iglesia. Y fui a Torrefuerte y otras iglesias, no nos hemos decidido, ¿no? Y al final visitamos a SEM, ¿no? Ahí está Román, Víctor, que lo conocía antes también ya. Y como miembro queremos, ¿no? Yo pedí a ser miembro de la iglesia, me aceptaron, mi familia, todo. Y ellos se han encariñado con nosotros, nos amamos, y nos amamos realmente, ¿no? Me han aceptado tal como somos, ¿no? Y mi esposa tenía cierto temor, ¿no? ¿Cómo tú vas a pastorear una iglesia mestiza? No puede ser parte del equipo, pero no pastor principal, ¿no? Y yo le dije eso a la directiva y le dije, no, tú eres el pastor principal, ¿no? Bueno, señor, yo tenía que primero pedir un espacio, un tiempo de oración, si realmente, ¿no? Eso es lo que él quiere, ¿no? Y al final me sentí muy en paz, tranquilo, y yo le dije a mi esposa que no va a ser, bueno, ya, vamos. Y yo le dije al Señor, si tú no vas conmigo, no voy a ir. Si no, ciérralo, ¿no? Porque, ¿no? Y todo se abrió. Todo. Pero antes, ya la iglesia estaba orando por su pastor, por un pastor, ¿no? Y yo también oraba por el pastor, ¿no? Con ellos, ¿no? Como miembro de la iglesia, ¿no? Sí. Y viene un hermano, a ver, ¿cómo se llama este hermano que enseñó aquí? Josué Reátegui. Ahí está, Josué Reátegui, ¿no? Y va a la iglesia y empieza a enseñar, ¿no? Ya, después de muchas prédicas, él dijo, bueno, ustedes ya no van a orar por su pastor, porque ya tienen su pastor. Él dijo así. Y como que esa palabra vino, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar? Como que era, ¿no? Que ya, como que me descubrieron, ¿no? Pero yo no decía nada, ¿no? Salimos de la reunión y el presidente de la iglesia viene y me dice, pastor, ¿has escuchado, no? Lo que el pastor dijo, Josué dijo? Porque ya tenemos pastor ahí, no hay que orar por el pastor, porque ya lo tenemos, ¿no? ¿Sabes? ¿Y sabes quién es el pastor? Sí, eso, ¿no? Y después, en la directiva, hablaron, conversaron, después ya me llaman en la directiva y dicen, mira, una propuesta para la iglesia, ¿no? Queremos que tú conduzcas a la iglesia. Y eso fue para mí algo muy especial. Señor, bueno, me voy en tu nombre, yo te pedí que tú fueras conmigo, entonces aquí estoy. Y una cosa es ser misionero y otra cosa es ser pastor, ¿no? Después de porque pastoreé cuando era estudiante o terminando mis estudios, allá en Satipo estudié un año, pero en la costa de Lima fue como obrero visitando, más como misionero también, ¿no? Bueno, ahora, ¿no? Y estoy muy bien, ¿no? Me da mucho gusto ver cómo Dios va encaminando y va colocando donde nosotros de repente no nos imaginamos, ¿no? Nunca había pensado. Sí. Pero ahora estamos en un tiempo muy difícil, ¿no? Ya Dios cada uno está sirviendo en donde está, pero este 2020 ha sido un año muy difícil. ¿Cómo ha experimentado la pandemia usted? Fue duro, ¿no? Sí, fue muy difícil, ¿no? Yo siempre he confiado en el Señor y quería ser una persona fuerte, todo, pero con el bombardeo de las noticias, de lo que yo veía, ¿no? Gente que muere ahí, ¿no? En la puerta del hospital, y que por Facebook, por diferentes medios, todo, uno me hizo temblar realmente, ¿no? ¿Qué va a pasar? Yo tenía que decir, Señor, bueno,
estamos aquí, ¿no? Si el Señor, tú permites, nos iremos, ¿no? Tú nos llevarás, y si no, bueno. Y pensar en mi esposa, porque ella es diabética y recién eras al 3 o 4 meses nomás que habían operado y casi se va también y no tenía mucha defensa. Entonces ella tenía mucho miedo, mucho temor, ¿no? No, ella me va a llevar. Viendo, mira, la gente así, médicos muriendo, policías muriendo, ya. Pero el Señor nos guardó, ¿no? Ella y yo no hemos tenido hasta ahora. Un amigo me dijo, tengo un amigo que tiene una salud también, él es diabético, pero controlado, y él me dijo, Ruth, yo creo que yo voy a ser uno de los que no voy a morir rápido, porque como tengo una rutina bien estricta y una dieta bien estricta y sigo las indicaciones, me parece que voy a estar bien, ¿no? Pero los que son saludables se confían mucho y ellos son los que les puede pasar cosas, ¿no? Entonces yo veo eso durante esta pandemia, creo que eso es lo que ha pasado. Sí, ¿no? Creo que sí. Porque los que sabían que estaban enfermos han redoblado su cuidado, ¿no? Y los que supuestamente eran saludables se han descuidado. Se han descuidado un poco, no todos, pero más o menos ha sido, ¿no? Pueden pensar así, ¿no? Y pastor, ¿y como iglesia cómo han pasado esta pandemia? Pues difícil. Nuestros servicios, ya de costumbre, por supuesto, no extrañamos. Y vemos la mejor... Bueno, la cosa es que ahí no queríamos dejar totalmente a los hermanos, por supuesto, ¿no? Y tenemos que ser más fuertes y buscar la mejor forma de cómo estar unidos con la iglesia. Para las prédicas por Zoom no conocíamos, ¿no? Por Facebook no sabíamos realmente. Entonces, nos comunicábamos por teléfono preguntando cómo estás, ¿no? ¿Cómo va? Y hicimos un ciclo de oración por todo, ¿no? Orando, ¿no? Oramos por tal y por WhatsApp algunos me dicen, tal hermano está enfermo, ya, vamos a orar, ¿no? Tal enfermo. Entonces hemos visto la protección de Dios, ¿no? Y hasta ahora ninguno de nuestros miembros han fallecido. No. Todos, y la mayoría son ancianos, ¿no? Sí. Sí, y no han fallecido. Pero ahí después aprendimos a predicar por Zoom también, entonces ya estamos en eso. Aprendimos todo. Sí. La tecnología ha tenido que entrar a las iglesias de una manera obligatoria, ¿no? Ya, prácticamente. Pastor, sabemos que la pandemia amenaza con volver, o sea, no hemos salido tampoco, pero se amenaza de un rebrote. ¿Qué mensaje daría usted a las personas que están preocupadas o que están desesperadas por este tiempo? Pienso que nosotros los creyentes tenemos que seguir confiando en el Señor. Y las personas tienen que cuidarse, seguir cuidándonos, ¿no? De los protocolos que nos han dado, siempre hay que tener presente, no descuidarnos de eso y seguir confiando en el Señor. Y para aquellos que no tienen a Cristo, yo creo que es hora de reflexionar un poco y buscar al Señor, ¿no? Porque en Él está todo, ¿no? Bueno, las iglesias han tenido un rol de orar y clamar, y hace una semana hemos iniciado también un tiempo de oración, de clamor como iglesia, ¿no? Y yo pienso que es importante porque el Señor oye el clamor de su pueblo, así ¿no? Es. Si la iglesia no ora, entonces ¿cómo vamos a salir también de esto, no? Sí. Entonces, ¿qué puede decir a los hermanos que nos están viendo, a los amigos, de la importancia de la oración? ¿Cómo les puede animar a ellos? Sí, seguir orando, dependiendo en el Señor, porque es el único recurso que el Señor nos ha dado para poder estar sobre muchas cosas, sobre
dificultades, problemas, ¿no? La dependencia del Señor es muy importante, ¿no? Esa noche fue algo también muy especial, ¿no? Donde podemos orar por la nación, por las autoridades, por nuestro pueblo, ¿no? Que vuelvan a Dios, ¿no? Y bueno, yo creo que nosotros, los líderes, los pastores, somos llamados a eso, a convocar al pueblo para que rinda, ¿no? Que se rindan a Dios, ¿no? Y que dependan de Dios. A veces estamos orando por sanidad, ¿no? Pero de repente estamos equivocados en nuestra oración, Sí. Porque más importante es la salvación. Exacto. ¿No? Rendirse a venir a sus pies, arrepentirse, ¿no? Ajá. Alguien ha dicho de que nosotros no tenemos que orar para que cambie la situación, ¿no? Sino más bien hay que orar para que nosotros cambiemos, nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que cambiarnos más y más para el Señor y el tiempo, las circunstancias, todo está en las manos del Señor, ¿no? Y nosotros mismos tenemos que reflexionar un poco en esto, ¿no? Nuestra propia actitud, nuestro propio testimonio, o nuestro propio acercamiento a Dios, cómo lo hacemos, o sea, ¿no? Que nos lleve a estar más cerca de Dios. Dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar, ¿no? Así es, ahí que está, podemos, ¿no?, tener descanso en Él, pero en Él. Si clamamos a Él, si nos arrepentimos, si vivimos una vida en santidad como Dios quiere que vivamos, claro, ¿no? Claro. Bueno, nosotros vamos a seguir orando, vamos a tener un tiempo el 24 de noviembre, vamos a unirnos con diferentes hermanos, pastores y líderes de diferentes partes del mundo. Vamos a tener gente, líderes de Inglaterra orando por este tiempo, se denomina clamor en tiempo de pandemia, y vamos a tener personas de Inglaterra, de Suiza, de Francia, de Estados Unidos, de Perú y de Latinoamérica, clamando por ese tiempo, ¿no? Para que realmente Dios sane a nuestro país, a nuestra nación, a nuestro planeta, pero más importante es que nos sane a nosotros. Bueno, muchas gracias. Pastor Rafael, tal vez algunas palabras para despedirnos de este lindo tiempo de conversación, ¿no? Gracias, Ruth, por ese compartir. Me da gusto de informar todo lo que ha pasado en mi ministerio, y agradecer a Dios por todo. Gracias por escucharnos, gracias por orar, ¿no?, por nosotros también. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes en donde están. Muchas gracias por seguirnos en este tiempo. Fue muy hermoso conocer la vida de nuestro pastor Rafael. Va a haber otros testimonios más. Espérennos para la siguiente también presentación en los días sucesivos. Dios les bendiga.